Buenas noches, ingeniero y compañeros en general. Hoy voy a presentar el tema de análisis físico metalúrgico del proceso de temple de cilindros. En esta exposición hablaremos sobre cómo el proceso de temple influye en las propiedades mecánicas y estructurales de los aceros, especialmente en piezas cilíndricas utilizadas en esta industria. Analizaremos las etapas del tratamiento térmico, los cambios microestructurales que ocurren durante el enfriamiento y cómo estos afectan a la dureza, resistencia y tenacidad del material. Finalmente veremos la importancia de controlar los parámetros del temple para evitar defectos y asegurar un rendimiento óptimo de las piezas. Muy bien, el nombre de la asignatura es Ecuaciones Diferenciales. Nuestro trabajo es un aprendizaje basado en retos. Los integrantes, el cual llevaron a cabo, son Joy Taipe Jordi Abel, Waman Artica Jason Aldair, Ramos Curti Jair Jeffrey, mi persona Camayo Joaquín Bryce y Ramos Damas Juan Manuel. El docente encargado de este curso es el ingeniero Matías Caro Saúl Orlando. Muy bien, no puedo obviar antes una información sobre un personaje muy importante el cual hizo posible este trabajo. Daniel Bernoulli. Una de las frases más importantes que tuvo este personaje: en el vasto universo de las matemáticas existen figuras destacadas. Ahora, este personaje fue uno de los más importantes, ya que un matemático y físico suizo del siglo XVIII que realizó contribuciones significativas en diversas áreas, incluyendo la teoría de las ecuaciones diferenciales, su trabajo en ecuaciones, que lleva su nombre particularmente, ya que ha tenido un impacto duradero en la física matemática y es fundamental en el desarrollo de diversas aplicaciones en campos no solo de la ingeniería, sino también biología. Bien, comenzamos con la ideación de este trabajo. Si bien se sabe que en el ámbito de la ingeniería metalúrgica y de manufactura, uno de los mayores desafíos en los tratamientos térmicos de acero es asegurar la formación de estructuras deseadas como la martensita, sin comprometer las propiedades mecánicas globales de las piezas ni generar defectos como la descarbonitación o distorsiones dimensionales. Ahora, durante procesos industriales de temple de piezas cilíndricas de acero IC 1045, utilizada en la fabricación de ejes, pernos, componentes mecánicos sometidos a fuerzas o esfuerzos cíclicos, se ha identificado un problema recurrente en varias piezas. Presentan capas superficiales con baja dureza y estas microestructuras indeseadas, tales como perlitas o ferrita superficial, lo que sugiere, mejor dicho, una ineficiente transformación martensítica. Muy bien, ¿cuál es el reto? ¿Cómo modelar y predecir el enfriamiento de una pieza cilíndrica de acero IC 1045 durante el proceso de temple, de forma que se garantice la formación martensita superficial sin descarbonización ni pérdida de tenacidad interna, optimizando los parámetros térmicos del proceso? ¿Cómo llegamos al reto? En primera parte, tomando en cuenta la ley de enfriamiento de Newton, el modelo térmico, ley de crecimiento exponencial, sobre todo el modelo de aumento de carbono, térmica del temple y transformación de fases, austenita, martensita, la simulación computacional en SolidWorks, MATLAB, transferencia de calor por convención, microestructura de aceros templados, impacto de la carbonización superficial. Nuestros objetivos, los objetivos principales que llegamos serían lograr optimizar el proceso de temple en las piezas cilíndricas de acero IC 1045 para lograr una transformación martensítica completa e uniforme, evitando defectos superficiales. Parte de ello viene el objetivo específico, que vendría a ser analizar el efecto del medio y velocidad de enfriamiento. Por otro lado, aplicar el conocimiento de ecuaciones diferenciales para modelar la distribución de temperatura y piezas cilíndricas durante el proceso de temple, con el fin de predecir la formación de fases microestructurales como la martensita. Solución. A continuación, mi compañero seguirá la exposición.
Ok. Continuando con la exposición, en esta parte mostramos la solución matemática del problema. Primero aplicamos la ley del enfriamiento de Newton para poder modelar cómo varía la temperatura de acero durante el temple. Esta ley se expresa como la diferencia del tiempo, de la temperatura entre la diferencia del tiempo. K es la constante de enfriamiento y la T que vamos a restar representa la temperatura del medio ambiente. Esta ecuación nos indica que la velocidad con la que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo o la del medio. Siguiente, por favor. Al integrar la ecuación diferencial se obtiene la siguiente fórmula general, donde C es una constante que se calcula con los valores iniciales del problema. En nuestro caso, usando los datos del acero, obtuvimos aquí que el número 825 representa la diferencia entre la temperatura inicial de 850 grados Celsius y la temperatura ambiente de 25 grados Celsius, mientras que la constante de menos 0,15 grados por minuto indica que el enfriamiento ocurre rápidamente al inicio y luego se estabiliza. En otras palabras, el acero se enfría exponencialmente hasta acercarse a la temperatura ambiente. En esta tabla de resultados se muestran los valores de la función T en distintos tiempos. Por ejemplo, al inicio T es igual a 0, la temperatura es igual a 850 grados Celsius. A los 10 minutos ya ha bajado aproximadamente 209 grados Celsius. A los 20 minutos alcanza los 66 grados Celsius. Y después de los 60 minutos se mantiene cerca de los 25 grados Celsius, que es la temperatura del ambiente. Esto nos demuestra que el enfriamiento es muy rápido al comienzo, pero luego la velocidad de cambio disminuye, tal y como se predice en la ley del enfriamiento. Siguiente, por favor. Ahora, para analizar el aumento del carbono en la superficie del acero usamos otro modelo matemático. Al integrar esta fórmula obtenemos que siendo P0 igual a 337 grados, la cantidad inicial de carbono y K es igual a 0,015 por minuto, entonces la ecuación final sería la diferencia de P es igual a 337,5 epsilon a la 0,015. Al resolver, para cuando la cantidad del carbono se duplica, el tiempo calculado es de 46,2 minutos. Esto significa que después de ese tiempo, la superficie del acero ya tiene el doble de concentración del carbono inicial. Siguiente, por favor. Finalmente, relacionamos los resultados con el proceso metalúrgico. En un acero IC 1045, la austentización ocurre por encima de los 800 grados Celsius. En ese rango se transforma la estructura de acero de austenita, la fase necesaria antes del temple. Cuando el enfriamiento es rápido, como vemos en la función, la austenita se transforma en martensita, que es una microestructura dura y resistente, ideal para mejorar la superficie. Si el enfriamiento fuera más lento, aparecieran fases como perlita o vainita, que reducen la dureza. Por eso, los modelos matemáticos que aplicamos permiten definir tiempos y temperaturas óptimas para lograr una martensita superficial sin comprometer la tenacidad del acero. Siguiente, mi compañero. Ya, para seguir, la siguiente diapositiva, por favor. No, uno antes. Ya. Ahorita vamos a analizar la curva de carbono versus el tiempo, que viene a ser el crecimiento superficial. En este modelo representa, por ejemplo, una carbonización superficial o una forma de modelar absorción superficial del carbono por reacción o proceso de inducido térmicamente, ¿no? Bueno, prácticamente vamos a interpretar qué dice esta tabla. La tabla muestra la evolución de la microestructura de un material que viene a ser el acero en función del tiempo y la temperatura superficial, así como el porcentaje del carbono estimado, que vendría a ser la tercera columna. Bueno, entonces a 0 minutos que tenemos, en temperatura vendría a ser 850 grados Celsius y la microestructura que vendría a ser austenita.
A los 5 minutos, la temperatura se ha descendido a 370 grados Celsius y comienza la transformación de mar- martensita. A los 10 minutos, con una temperatura de 209 1 grado Celsius, la microestructura es predominante en martensita. Ya hay un temple efectivo prácticamente. A los 30 minutos, la temperatura es de 34,17 grados Celsius y se observa martensita con posible revenido. Finalmente, a los 60 minutos tenemos la temperatura de 25,10 grados Celsius, que la superficie es muy rica en carbono. Bueno, a ver, el siguiente. Ya. Ahora, vamos a explicar estos gráficos. El gráfico prácticamente es un diagrama de fase hierro-carbono. Entonces, que muestra las diferentes fases, ¿no? Como debe ser una fase sólida, líquida y sus combinaciones. De la lesión en función de la temperatura y concentración del carbono. Prácticamente la primera parte de acá. En el segundo diagrama es el crucial para entender. El segundo diagrama vendría a ser el gráfico de transformación de isotérmica, que es una muestra como la austenita se transforma en otras microestructuras, como vendría a ser la ferrita, la perlita, la vainita y martensita, a diferentes temperaturas y tiempos. Bueno, como ya se ha explicado en el anterior cuadro, ¿verdad? El diagrama isotérmico es esencial para predecir las propiedades mecánicas de los aceros, como la dureza después de un tratamiento térmico. El siguiente gráfico, por favor. Bueno, en la última imagen vamos a ver un diagrama de calentamiento y enfriamiento del acero, conocido como un diagrama de transformación de estructuras, junto con una micrografía que probablemente es ese resultado, ¿no? Prácticamente esto. El diagrama representa un ciclo de tratamiento térmico donde el material, el cambio viene a ser del A3 al A1. Eso. Y en el siguiente representan en el MS y en el MF representan las temperaturas de inicio a fin de la transformación de la martensita respectivamente. Bueno, eso sería más la interpretación de todos los gráficos. El siguiente, por favor. Bueno, en los resultados, ¿no? Se controla adecuadamente los procesos de temple y se aplica en un recorrido reconocido posterior a la barra de acero ASI 1045. Adquiere una microestructura de martensita revenida, lo que proporciona excelencia y balance entre dureza superficial y tenacidad. En contraste, si el tratamiento se realiza de forma lenta, a mayor de 60 minutos, la pieza se transforma en la perlita o vainita, perdiendo así las propiedades deseadas, lo cual compromete su desempeño funcional. El siguiente, por favor. Ah, voy a dar pase al prototipo que viene a ser ¿podrías cambiar la diapositiva, compañero, por favor? Ya. Siguiente. Componentes. ¿En componentes dónde dice? Ya. Los componentes del prototipo. Para nosotros realizar el prototipo, hemos tenido que hacer un modelamiento matemático en MATLAB, que viene a ser el modelo matemático de enfriamiento, entre paréntesis sería la ley de Newton. Esto se utilizó
en una expresión que viene a ser dada la siguiente, que es temperatura, va a ser igual a temperatura ambiente, más, entre paréntesis, temperatura inicial menos temperatura ambiente, todo esto multiplicado por epsilon elevado a la menos k por t. ¿Qué viene a ser cada uno de estos? Temperatura inicial, en este caso, viene a ser 850 grados centígrados, que es la temperatura inicial del acero. La temperatura ambiente para el medio sería 25 grados centígrados, que es el aceite de temple. El tercero, que viene a ser la incógnita, la T, la temperatura, viene a ser temperatura tiempo T, que viene a ser también 25 grados centígrados. K viene a ser el coeficiente de enfriamiento hallado a partir del dato el dato que vamos a obtener. Y T10 viene a ser los centígrados, obteniéndose cuando K va a ser igual a 0,15 a la menos 1. Ya, luego de esto vamos a realizar también un modelo de crecimiento exponencial del carbono. Esto para simular el enriquecimiento superficial por carbono, haciendo una analogía al crecimiento poblacional. Se va a expresar, se aplicó la expresión y vamos a evaluar en intervalos de 10 a 60 minutos. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Primeramente vamos a analizar el momento del modelo de enfriamiento, en el cual nosotros interpretamos como temperatura inicial, colocamos 850, temperatura ambiente 25 grados centígrados, K con una constante de 0,15, T hemos utilizado tiempos de 0, 1 y 60. Ya, luego hemos usado la ecuación de Newton de enfriamiento, como ya les mencioné. Todo eso colocamos en el MATLAB. Nos arrojó la siguiente gráfica, que viene a estar dada en una temperatura de 0 a 900 grados centígrados. Y viene a estar dada también de un tiempo 0 a un tiempo de 60 minutos. Y aquí podemos observar el decrecimiento que existe de temperatura desde un tiempo inicial hasta tiempos secundarios. Siguiente diapositiva, un favor, compañero. La segunda viene a ser el crecimiento exponencial de la concentración de carbono. En este caso, como estamos trabajando con el elemento magnesita, vamos a ver que va a haber una pendiente alta, y así observamos en el gráfico. Acá usamos inicial del carbono en un porcentaje en masa, que viene a ser 0,40. También utilizamos coeficiente de crecimiento, que viene a darse K igual a 0,015. También utilizamos el tiempo en minutos, en cada 5 minutos, que viene a ser 0, 5 hasta llegar a 60. El modelo que también aquí vendría a ser el que ya les mencioné. Habla de resultados, nos marca que en un tiempo 0, el carbono, el porcentaje de masa va a ser 0,4 y así va a ir aumentando de manera exponencial, dando prioridad a lo que hemos planteado, hasta llegar a un tiempo de 60 minutos a 0,98 38,4. Siguiente diapositiva, un favor, compañero. La tercera sería la simulación térmica que usamos en la aplicación de SolidWorks. Aquí nos basamos en simular una barra cilíndrica de dimensiones de 30 centímetros de diámetro y 50 centímetros de alto. La simulación incluyó propiedades térmicas. Nosotros vimos una propiedad térmica que viene a ser el acero IC 1045, que tiene buena conducción, un calor específico y una densidad específica. Las condiciones iniciales en las que se iniciaron fueron a una temperatura de 850 grados centígrados. Luego de esto, nosotros usamos un medio de enfriamiento que viene a ser una convección forzada de aceite a 25 grados centígrados.
Luego de esto analizamos en un periodo de 60 minutos con paso de 5 minutos. Todo eso podemos apreciar en el gráfico. El primer es cuando el rojo viene a ser cuando está en calor y a medida que va pasando el tiempo, esto se va enfriando, ¿no? El resultado nos permitió visualizar gráficamente el gradiente térmico desde la superficie hasta el centro y detectar zonas críticas propensas a transformaciones microestructurales no deseadas. Todo esto para obtener la martensita en un grado, un porcentaje eficaz, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. La factibilidad y viabilidad. La factibilidad técnica es que nosotros hemos usado herramientas estándares de ingeniería, como viene a ser MATLAB y SolidWorks. Estas herramientas son ampliamente usadas en la industria para simulaciones térmicas y predicciones numéricas. La integración entre modelos matemáticos y CAD permite una comprensión integral. Visibilidad económica. Al tratarse de un prototipo virtual, su desarrollo requiere solo la licencia del software y capacidad computacional. Así nos evitamos el tema de fabricación física y reducimos costos y tiempos. También está la validación técnica. Los resultados fueron comparados con referencias técnicas del proceso de temple que están citadas y que esto confirma la coherencia entre la curva de enfriamiento y la transformación a martensita para tiempos cortos. El siguiente, un favor, compañero. Luego de eso sería la relevancia del prototipo. La relevancia que tiene este prototipo viene a ser que determinar el tiempo crítico para alcanzar la temperatura de inicio de martensita. La segunda sería predecir el riesgo de descarbonización si el tiempo de temple supera los 30 minutos. Y la tercera sería simular el efecto de un recocido posterior y estimar las nuevas propiedades mecánicas, que viene a ser mayor tenacidad, menor dureza, superficial. El siguiente, compañero. Ahora, continuando con la presentación, yo voy a explicar acerca de la relevancia del prototipo. Compañero, ¿podría retroceder dos diapositivas? Vale. No, la siguiente. No, más atrás, compañero, antes de validación. Ahí. No, una más adelante. Ahora les voy a explicar sobre la relevancia del prototipo. En esta parte se buscó determinar la utilidad real del prototipo que hemos desarrollado. En primer lugar, nos permitió calcular el tiempo crítico que es necesario para alcanzar la temperatura de inicio de la martensita, lo cual es fundamental para lograr un temple efectivo. Además, también el modelo predijo el riesgo de descarbonización, que fue relacionado directamente con el tiempo de exposición durante el proceso de temple, que en nuestro caso fue aproximadamente 30 minutos. Finalmente, se simuló el efecto de un reconocido posterior que, estimando cómo varían las propiedades mecánicas, que en este caso están siendo la tenacidad y la dureza superficial, después del tratamiento térmico. En conjunto, todos estos resultados demostraron que el prototipo cumple con la función académica y que también puede aplicarse en entornos industriales como herramienta predictiva y de optimización. Ahora, para entrar a la parte de validación del modelo, siguiente diapositiva, por favor. En la fase de validación, trabajamos como equipo desarrollando un análisis térmico y microestructural del temple del acero IC 1045. Esta etapa fue clave para comprobar la propuesta, que se mantiene coherente con los datos teóricos y técnicos que obtuvimos en la bibliografía. Durante la exposición del prototipo, mostramos tanto los modelos matemáticos en MATLAB como las simulaciones térmicas en SolidWorks, que fueron dirigidas a un público conformado por docentes e ingenieros. Gracias a esta retroalimentación pudimos identificar tres aspectos fundamentales. El primero fue que la precisión del modelo en los cálculos térmicos era correcta.
la coherencia de los resultados simulados respecto a la teoría metalúrgica y la posibilidad de mejorar la interfaz del modelo para hacerlo más aplicable en entornos industriales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en puntos de retroalimentación. Durante la evaluación recibimos observaciones importantes. En primer lugar, destacamos la validez del modelo predictivo, basado en la ley de Newton, el cual nos mostró la fidelidad en la predicción del enfriamiento durante los primeros minutos del temple. También se resaltó la pertinencia del modelo de enriquecimiento de carbono, que permitió representar de manera precisa el proceso de difusión superficial. Y por otro lado, al comparar las zonas templadas y las curvas TTT, se observó que el modelo puede predecir correctamente la formación de martensita cuando el tiempo supera los 30 minutos, y lo cual refuerza su aplicabilidad práctica. Muchas gracias, compañeros. Ahora, en la conclusión, tras esta etapa de retroalimentación, concluimos que el prototipo se ha realizado de manera exitosa para representar los principales fenómenos térmicos y metalúrgicos del temple. También hemos reconocido la necesidad de integrar modelos de difusión más complejos y simulaciones por elementos finitos. Toda esta validación nos ha permitido visualizar un camino claro de mejora continua hacia una solución industrial robusta. Y bueno, eso fue todo. Gracias, compañeros, por atender a la presentación.